¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras sobre el fallecimiento de dos adolescentes venezolanos en el Tibú, Colombia. El fiscal general de la República ha dado informaciones de interés nacional. Yo te voy a pasar al fiscal brevemente y hay mucha información. Este es un caso de conmoción en la colectividad venezolana, incluso también allá en Colombia. Te vamos a dar los detalles para que te quedes asombrado. De Iván Duque, de estos dos asesinatos, que se suman a una serie de crímenes que voy a detallar a continuación. Como bien mencionaba, los menores fueron retenidos ilegalmente tras ser acusados de hurto en un almacén. En el marco de la detención, en comillas, detención, como dije, los jóvenes fueron grabados atados. Se observa a un hombre de la comunidad manifestando que los jóvenes serían entregados a la policía para que no aparecieran muertos en la vía, como en efecto aparecieron. Posteriormente llegan hasta el lugar hombres armados que se llevan a los niños, quienes horas más tarde fueron encontrados ya ejecutados sobre la vía que conduce al municipio de El Tarrá, norte de San... Vamos a parar allí al fiscal y vamos a colocarte los audios para que tú veas cómo estaba podrida muchas zonas en Colombia. Vamos a colocarte este audio para que te des cuenta de la situación. Adelante con el audio. Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están y entonces se la vamos a entregar a las autoridades para que miren ahí en la cara a este muchacho, es un niño prácticamente, y este otro joven que ya es mayor de edad. Entonces lamentablemente este video lo vamos a hacer correr por todas las redes para que se den de cuenta la clase de ladroncitos que hay. Pero no conforme con ello, estos señores que atrapan a estos menores dicen lo siguiente. Fíjate, son estos jóvenes o estos señores agarran a estos dos muchachos, dicen que lo van a entregar a las autoridades, cosa que es mentira, se lo entregan a los grupos irregulares que posteriormente hacen el trabajo sucio. Vamos a ver imágenes a la salida de cuando los jóvenes están siendo rodeados, esposados, expuestos, intimidados, llenos de temor. Vamos a ver esta parte aquí. La situación quedó registrada en cámaras de video. Dijeron que los iban a entregar a las autoridades. Sin embargo, después de retenerlos y amarrar sus manos, aparecieron hombres en motocicleta que se los llevaron. Posteriormente Luego, el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, dice lo siguiente. Él está de gira en Washington. Duele mucho que estos actos fratricidas, dice Duque, fue la reacción del presidente de Colombia. Más nada, se están investigando. Los familiares de los dos menores venezolanos llegaron a Cúcuta y se trasladaron allí a Tibú. Vamos a escuchar a uno de los familiares. Adelante. Bueno, mi nombre es Darwin Rodríguez, tío de Alexander José Fernández Rodríguez, el niño que fue asesinado en la localidad de Tibú por parte de grupos armados. Exijo a las autoridades colombianas que tomen carta al asunto y estos muchachos pertenecen a la etnia Guayú en Venezuela. Son imágenes ahora. En estos momentos familiares imágenes de la llegada a la morgue de los, ya vamos a colocar, de los familiares. Vamos a colocar el otro video que tenemos por allí. Aquí está el otro video. Aquí están llegando los familiares a la morgue a informarse, a retirar el cuerpo y todos los trámites
de rigor. ¿Y qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, que ese municipio es donde se produce el municipio donde es que tiene la mayor cantidad por metro cuadrado de harina. Es ese municipio, el Tibú, donde convergen todos los grupos irregulares, disidencias, bad crime, sicarios, paramilitares, narcos, toda la podredumbre de la inseguridad en el vecino país, allí en ese municipio se concentra. De hecho, las cifras de la Fiscalía de Venezuela dan cuenta hasta los momentos de más de 3.000 venezolanos dados de baja por esa delincuencia y por esa inseguridad en los últimos 3 años en Colombia. Más de 3.000, no 300, no, más de 3.000. Solamente hasta octubre de este año 2021 van más de 300 venezolanos ejecutados prácticamente allí en Colombia. Van más de 300. Odio, xenofobia, estigmatización, desalojo de vivienda en plena pandemia. Lo que Colombia está haciendo con los venezolanos es verdaderamente un crimen de lesa humanidad. No hay otra palabra. Y Venezuela tiene que elevar su voz de protesta ante esta cantidad de atropellos. Y te voy a decir más. Colombia, como saben ustedes, el gobierno de Colombia es el principal ariete de los planes de invasión, de guerra que hay contra Venezuela. El principal ariete de Washington, de los europeos y de Canadá. Pero como siempre pasa, Colombia no aparece reflejado por ninguna parte cuando se trata de inseguridad, porque está protegido por los medios, está protegido por los organismos internacionales y por sobre todas las cosas tiene la benevolencia del país de las hamburguesas. La Fiscalía de Venezuela hizo una remisión al fiscal de Colombia pidiendo justicia a detalle. Ya los niños, los menores ya fueron identificados aquí por el SAI. Ya se trata de venezolanos. Ya de eso no hay ninguna duda al respecto. ¿Qué podemos esperar si van más de 3.000 que le han dado de baja en los últimos 3 años? ¿Vamos a esperar justicia de parte del gobierno de Colombia? Yo al menos no la espero. No sé si ustedes la esperan. Déjame tu punto de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.